Eh, Buenas noches, Luis, y buenas noches, Alesia. Bienvenidos a este programa sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial es casi hablar del futuro. El futuro nos está llegando en este momento. Yo quería hacer una breve introducción antes de darle la palabra a nuestro querido invitado en el día de hoy. Tú lo vas a presentar, Luis. La introducción es lo siguiente. Nos cuesta mucho definir en términos humanos lo que es inteligencia. Al día de hoy nosotros no tenemos certeza para definir lo que es la inteligencia humana. Y sin embargo estamos hablando ya de inteligencia artificial. El profesor del MIT, Marvin Minsky, decía que la inteligencia artificial es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hicieran los hombres. Y también Alan Turing, el padre de la informática, él trató de dar respuesta a la misma pregunta creando una prueba que se llamaba el test de Turing para medir la inteligencia de estas máquinas y determinar si los hombres estaban en capacidad de reconocer cuando interactuaban con una máquina con inteligencia artificial. Entonces, de ese tema de inteligencia artificial, de robótica y otros temas más, vamos a hablar con el invitado del día de hoy. Sí, hoy tenemos un invitado muy especial desde Venezuela, el ingeniero y profesor Gerardo Fernández, quien es presidente de la Asociación Venezolana de Robótica y Domótica y profesor del Departamento de Electrónica y Circuitos de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, fundador del Grupo de Investigación y Desarrollo de Mecatrónica, quienes se encargan de trabajar en el control de robots flexibles, sistemas multirobot, aplicaciones de sistemas inmunológicos artificiales y control de vehículos no tripulados como submarinos y otros. Actualmente está enfocado en prótesis inteligentes, exoesqueletos, sistemas de memoria basados en memoria distributiva, control de fuerza, las estrategias de navegación, de enjambres de robot, aplicaciones de robótica. Realmente el invitado no ha podido ser el exacto. Realmente. Sí. Muy buenas noches, bienvenido mi querido amigo Gerardo. ¿Cómo has estado? Hola Luis, gracias a ti y a Eduardo por la invitación al programa. Muchas gracias. Realmente es un honor estar con ustedes acá para hablar hoy de este tema de inteligencia artificial. Se me oye bien, ¿verdad? Espero que la conexión... Se oye perfecto. Muy bien, qué bueno, menos mal. Bueno, gracias, ¿no? De verdad. Entonces, sí, nada, estoy a la orden. No sé si poder responder todo lo que me van a preguntar, porque los veo como unos linces ahí. No. Ya veo que van a lanzar ahí preguntas a diestra y siniestra. Yo no sé ni la milésima parte de lo que yo creo que ustedes creen que sé. Pero bueno, voy a intentar. Nosotros estamos seguros, profesor, que usted sabe más de lo que sabemos nosotros y nuestro público está ansioso por escucharlo. Fíjese, el filósofo Santiago Sánchez Migallón definía 3 tipos de inteligencia. Pues sabemos que la inteligencia humana ciertamente es una, pero tiene distintas variantes. Él habla de la inteligencia componencial, que es nuestra capacidad de análisis. La inteligencia experiencial, que es la que se refiere a nuestra creatividad. Y la inteligencia práctica o contextual, que es la capacidad de adaptarse al medio. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué tipos de estas inteligencias estamos hablando? Wow, está viendo que las preguntas eran complicadas. Eso es como... Pero yo voy a hacer como hacía Jaimito, tú sabes, la pregunta aquella del elefante y Aníbal. Sí. No, fíjate, no, muy bien interesante, ¿no? Fíjate que yo creo que la inteligencia artificial es del tipo, creo que de la primera que decía este filósofo, yo no conozco al filósofo, pero digamos, tal como estamos en el estado de hoy día, la inteligencia artificial está todavía muy lejos de lo que de lo que creemos que va a llegar a ser, digamos, una máquina inteligente. Estamos bastante lejos todavía de que una máquina supere fácilmente el test de Turing. Lo que copia es los mecanismos digamos, de racionalidad humana, y en algunos casos se trata de copiar la inferencia, es decir, cómo a partir de unos determinados datos
yo obtengo unas ciertas conclusiones o cómo puedo incluso tratar de, vamos a decir, educir conocimiento a partir de cosas conocidas, ¿no? Es decir, amasando, por ejemplo, muchos datos, tratar de encontrar tendencias, tratar de encontrar patrones ocultos que no se ven a primera vista. Te pongo un ejemplo. Recientemente, algunos estudiantes han estado trabajando con lo que se llama redes neuronales convolucionales. Y eso está bastante en el estado del, digamos, del arte o en el estado de la práctica hoy por hoy, de las llamadas redes neuronales, que son unos mecanismos que tratan de copiar el funcionamiento del cerebro, todavía de manera muy primitiva. Pero es muy interesante cómo a esa red, por ejemplo, tú le enseñas, por ejemplo, cuadros de estilo cubista y, digamos, entrenas la red con muchas pinturas de estilo cubista, cómo esa red es capaz de agarrar una foto de mi cara, de otra cara, y convertirla en una foto cubista. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en esa estructura del cubismo hay unos patrones escondidos que realmente una persona no es capaz de escribirlo en una ley, no es capaz de escribirlo matemáticamente en una ecuación, pero ciertamente el hombre es capaz de ver un cuadro cubista y decir, ah, esto es cubismo, o esto es, no sé, esto es Dalí, o esto es, en fin, Corot, o qué sé yo. Esa misma capacidad es lo que se trata de copiar con una red neuronal convolucional. Y no se sabe muy bien cómo funciona. O sea, se copia el mecanismo, se hace que la red aprenda esa estructura de fondo, por ejemplo, de ese estilo pictórico, y se logra aplicar a otra foto y hacer que esa foto luzca con ese estilo pictórico, pero aún no se sabe muy bien cómo funciona y cómo es que extrae exactamente esos patrones que están por allí escondidos de fondo. Entonces, digamos, es una inteligencia, la inteligencia artificial hoy por hoy, es una inteligencia que está analizando los datos, digamos, a los cuales es sometida, está analizando la estructura de esos datos y encontrando detrás de esa masa de datos estructuras, digamos, comunes, ¿ok? Que definen, por ejemplo, eso, un estilo, que definen una tendencia, que definen, en fin, no sé, un tipo de enfermedad, o que definen un virus, o que definen unas formas o unos colores, etc. Es cierto que antes de este filósofo que tú mencionabas, por ejemplo, ya Aristóteles trataba de definir lo que era la inteligencia, ¿no? Y hablaba hablaba de un tipo de inteligencia que era la primera que actuaba sobre, él lo llamaba, creaba un fantasmata, era como una especie de estructura que salía de lo sensible. No sé si logro explicarme bien. Es decir, el hombre observa cosas y a partir de esas observaciones, a través de sus sentidos, lograba justamente extraer esa estructura, ese fantasmata. A mí me parece que la inteligencia artificial está todavía en ese nivel. Hay un siguiente nivel, el cual hablaba Aristóteles, que es el nivel de abstracción. Hay una cierta forma de copiar la abstracción con la inteligencia artificial, que es asignar etiquetas, digamos, de conceptos a esas estructuras, y de alguna manera trata de digamos, copiar esa abstracción. Pero yo creo que la abstracción humana va más allá, es más que eso. Logra descubrir conocimientos nuevos, ¿no? Me da la impresión que todavía la inteligencia artificial estamos aún en un primer nivel, en el cual estamos extrayendo estructuras a partir de observaciones. Ajá. No sé si esto responde a lo que quería decir, pero en fin, lo que tú preguntas. Dime, Luis. Pero me sale una pregunta inmediatamente. Nosotros hemos visto, como bien señaló Alexia, como de, bueno, no demasiada. Yo soy un adicto a las películas de ciencia ficción, en todo caso. Me gusta la literatura de ciencia ficción. Eso no lo puedo negar. Entonces, igual yo. Sí. Igual yo me anoto también. Hemos visto tantas cosas y yo, por lo que veo, Alexia también. ¿Yo qué? ¿Qué andan hablando de mí? Adicta a la ciencia ficción, a la literatura de ciencia ficción, a películas sí. y todo eso. ¿Les gusta Doctor Who? Sí. ¿Sí? Por ejemplo. ¿A quién no? Pues hay quienes
Un clásico. Sí, Así es un Entonces, clásico. continuando con la pregunta, lo que estás planteando es que realmente una especie de cyborg puede surgir de todo esto en un plazo determinado, si es que ya no surgió. El doctor Yuval Harari hablaba de eso en Homus Deus, en su extraordinario libro Homus Deus. Hablaba de eso, de que ya las creaciones preliminares, las investigaciones preliminares estaban dando como resultado que dentro de un lapso más o menos corto se pudiera producir un medio humano, un medio robot, un medio con la suficiente inteligencia como para poder desenvolverse y dar respuesta, que creo que es lo más importante dentro de todo esto. Sí, yo creo que sí. Yo creo, fíjate, hace poco, bueno, como un año así, me invitaron a dar una conferencia. Yo le puse de título a esa conferencia es si algún día un robot, una robotina, nos podría servir café con afecto. Y yo llegué a la conclusión que creo que sí. O sea, a ver, yo creo que hay dos cosas que, primer paso que creo que vamos a lograr y creo que eso se va a conseguir hacer es poder copiar bastante bien un animal. O sea, yo creo que vamos a poder tener una máquina que se comporte bastante parecido, casi igual a un animal. Va a decir a un perro. O sea, yo creo que vamos a poder tener una máquina que se comporte como mi perro, ¿no? Como mi perrita, Lolita. Yo voy a poder tener una robotina, una Lolita robotina, ¿no? Que cuando llegue a la casa mueva el rabo, que reaccione. ¿Por qué creo eso? Porque hay una gran cantidad de mecanismos, fíjate, hablo mecanismos en el ser humano, que son mecanismos, es decir, es casi respuestas automáticas o semiautomáticas, muchas de las cuales ni siquiera están mediadas por la razón, sino que son respuestas a un estímulo. Bueno, la segregación de ciertas sustancias corporales, la generación de ciertas reacciones, digamos la aceleración del corazón o el pulso, la sudoración, que son reacciones químicas o electroquímicas. Yo creo que todas esas reacciones las vamos a poder copiar. Yo sí creo, y lo mismo creo para el caso, digamos, de un cyborg, ¿no? O sea, una robotina que entre, me sirve el café, con afecto, teniendo cuidado de qué llamamos afecto o affection, ¿no? O sea, como dicen los gringos. Claro. Hay mucha gente trabajando en este tema se llama affective computing. Hay grupos, por ejemplo, en los Estados Unidos, trabajando en computación de los afectos o computación afectiva, no sé cómo traducirlo exactamente. Y claro, en los afectos hay una química, hay unas reacciones, hay una generación de ciertas sustancias químicas. Yo creo que todo eso se va a poder copiar. Bueno, volvemos a lo que me habías planteado, Luis. Sí, cómo no. Y después, Eduardo, conecta el micrófono, Eduardo. Ok. Fíjate, a ver, hay bastante gente que trabaja en este tema. Aquí hay una mezcla, tu programa que también es de filosofía, mezcla filosofía, ciencia. Hay mucha gente que trabaja en este tema que tiene una visión mecanicista, solo mecanicista. Yo sí creo que en el hombre, en el ser humano, hay muchos mecanismos, digamos, como pavlovianos, y también hay mecanismos que tienen que ver con el movimiento, con el comportamiento neuroquímico del cuerpo y bioquímico. Hay, sin duda alguna, mecanismos. Todo lo que sea mecanismo en el ser humano, creo que con investigación y tiempo lo vamos a poder copiar. Ahí va, buena parte del afecto, digamos de lo que llamamos afecto, tiene bastante que ver con mecanismos que son respuestas a procesos neuroquímicos o bioquímicos. Yo creo que todo eso se va a poder copiar. Pero sí creo que hay unos límites que vienen dados por la distinta naturaleza. O sea, en mi filosofía personal yo no soy mecanicista. O sea, yo no creo que el hombre es una pura máquina que simplemente responde a estímulos. O sea, que no creo que solamente es neuroquímica, no solamente es bioquímica.
Yo creo que realmente somos libres, o sea, yo creo que realmente el ser humano puede, ante el estímulo químico, ante el estímulo externo, puede levantarse por encima de esos estímulos y decir, no quiero, no me da la gana. Entonces, claro, ahí es donde yo creo que, en ese punto, por ejemplo, creo que hay un límite de la máquina, porque la máquina hoy no podrá, vamos a decir, copiar ese comportamiento y podrá, si lo ve en un hombre, va y se lo copia, en una línea en la cual dice, decir no me da la gana, pero de ahí a que sea una actitud realmente, pongo un ejemplo, es decir, es que, a ver, es racional y es lógico que yo me alimente ahora con comida sana y que yo no me coma este dulce porque, Tenemos un problema porque soy de diabético, audio. porque lo que sea. Y sin embargo llego y digo, me lo Tenemos como porque me da la gana y me lo como aunque me haga daño. O sea, y no creo que la máquina sea capaz de tener esa capacidad de ir en contra de un algoritmo que le dice lo que debe hacer de forma racional y hacer lo contrario, o al revés. Que la máquina pueda decir, no, esto no lo voy a hacer porque está mal hecho. Si está programado, así esté mal hecho, lo va a hacer. Porque Ahora, no tiene esa capacidad de libertad. Creo que eso es un límite fundamental. profesor, hagamos como una proyección en el tiempo, ¿no? Hay Sí. dos hechos que yo quiero mencionar. El primero es la victoria que tuvo una máquina jugando con el campeón mundial de ajedrez Kasparov, donde la computadora le ganó al campeón mundial de ajedrez Kasparov. Pero en ese mismo ejemplo que usted ponía en un segundo intento, en la primera intento. En un segundo, sí. Sí. En un segundo intento. Que lo frustró muchísimo a Kasparov porque no creía que eso podía ser posible. No pudo engañar a la máquina, sí. No pudo. Ahora, ese ejemplo que usted ponía de la robotina que sirve el café, inclusive que lo sirva con afecto, pero Sí. aquí la primera limitación es preguntarse, ¿esa máquina llegaría a sentir verdaderamente afecto o es una imitación del afecto? Y eso lo uno con un cuento que yo leí de Isaac Asimov, que a mí me gustó muchísimo, que se llama Auténtico Amor. Ese cuento, para resumirlo muy rápidamente, hay un programador que está buscando novia, utiliza el servicio de esa computadora para buscar una mujer hecha a su medida entre la población. En el momento en que se escribió el cuento, que era de 7.000 millones de habitantes, logra conseguir 200 candidatas. Después, para él poder escoger la candidata de esas 200, él le da una serie de información a la máquina, a la computadora, para que imite sus sentimientos y todas las vivencias que él tuvo como ser humano, para que la propia máquina escoja la persona adecuada. Bueno, llega el momento en que la máquina se programa, escucha todas las experiencias que le da el programador y escoge una mujer. Pero como la máquina tenía acceso a los controles nacionales para buscar los delitos de las personas, logra que metan preso al programador para que cuando llegue la persona que la van a emplear, que era la mujer de sus sueños, esa mujer esté en contacto con la computadora porque se enamoró de esa mujer. Eso proyectándonos a 200 años, 300 años, la película Yo Robot, etcétera, pudiera llegar a ocurrir dado la tendencia actual de crecimiento y avance en inteligencia artificial. Es difícil, me da mucho miedo hacer predicciones, porque tú sabes lo que predijo el dueño de una empresa que se llamaba Digital Equipment Corporation, que era potentísima, tenía mini computadoras por allá en los años 80. Llegó a decir que él no iba a llegar a ver el momento en el cual tuviera un computador en su casa. Bueno, Digital quebró y ahí tenemos todos computadores en la casa. O sea que realmente hacer predicciones es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, la película Yo Robot, ¿no? Donde yo no creo, creo que un robot va a poder tomar decisiones de acuerdo a un programa que va a tener, a unas leyes, digamos, programadas. Creo que incluso va a poder deducir comportamientos a partir de esas leyes programadas, pero no va a poder llegar a decir, ok, esto es lo que dice el programa, pero yo, porque amo a esta persona o amo a esta mujer o amo de esta manera, no voy a hacer lo que el programa dice.
Eso no lo veo. Es decir, yo Es decir, creo el que hay un libre límite. albedrío no existiría. Claro, eso es lo que hay gente que trabaja en ese tema que no cree en el libre albedrío. Yo sí creo en el libre albedrío. Entonces, creo que el libre albedrío no se puede copiar. Justamente por eso es libre albedrío, porque si yo pudiera hacer un programa que me obliga a actuar en un determinado sentido, entonces no soy verdaderamente libre. Sí. Y yo creo que sí somos realmente libres. O sea, yo creo en la libertad humana. Entonces, estoy convencido de que somos libres. Entonces, creo que ahí hay un límite natural para que una película, por ejemplo, como Yo Robot, I, Robot, de Asimov, llegara a ser verdad. O sea, que el robot va a poder tomar decisiones, incluso va a poder cambiar sus decisiones, pero no porque sea libre, sino porque esa posibilidad estaba prevista dentro del código o las consecuencias del código con el cual fue programada. No porque sea un acto de libre albedrío. Entonces, yo sí creo posible que lleguemos a una situación en la cual tengamos robots para que nos acompañen en la vida diaria, robots que hagan vigilancia, robocops, máquinas que estén, digamos, cuando digo que creo que vamos a llegar a eso, no estoy diciendo que, no sé si ese mundo va a ser mejor que el que tenemos. Esa es una pregunta, porque en estos temas hay cuestiones éticas de fondo importantes, ¿no? Hay que tener cuidado, o sea, hay que tener cuidado con transponer las situaciones, ¿no? A Edmund Hillary le preguntaron que por qué quería ascender al Everest, y dijo, bueno, porque está allí. O sea, si está allí, lo voy a hacer, ¿no? Ok, yo no sé si esa filosofía se puede transponer a este campo. Entonces hay que, es decir, por ejemplo, decidir tener robot policías. Eso es algo que sería éticamente correcto, es bueno. Me gustaría una sociedad en la cual una máquina decidiera cuándo me va a meter preso o no, sin ser libre esa máquina, porque no va a ser libre, sino que va de acuerdo a unas leyes implacables, me va a meter preso. Podríamos llegar al absurdo de Minority Report, ¿no? O sea, que la máquina prediga que voy a cometer un crimen, entonces me pone preso antes, para que no lo cometa. En fin, hay cuestiones éticas muy serias involucradas en todos estos asuntos de ciencia ficción. No siempre la ciencia ficción trata esos asuntos éticos con suficiente seriedad. Tampoco creo que tenga que tratarlo, ¿no? Pero una persona que trabaja en estos temas sí se tiene que preguntar si esto que voy a hacer corresponde a la ética o no. En otro campo, esto ya ha pasado, el descubridor del ADN, el doctor Watson, decidió dejar sus investigaciones en ADN, en genética, porque lo que estaba descubriendo podía ser éticamente mal usado, y dijo, el hombre no está preparado para esto, yo no voy a seguir en esta línea. Sí. Yo creo que esas preguntas éticas, una persona, para aquellos que trabajamos en este campo, no las tenemos que hacer, debemos hacerlas a nosotros mismos y preguntarnos, yo quiero hacer una máquina que decida sobre la justicia. Esto, por cierto, que a los profesores de ingeniería no lo entienden, porque un profesor es juez. Un profesor, cuando va a poner la nota a un estudiante, es juez, ¿no? Y los profesores estamos muy mal acostumbrados a poner la nota siempre por puntos, ¿no? Sacó 10 en este examen, en este quiz sacó 12, aquí sacó 1, aquí sacó 4, sumo y da X, y esa es la nota. ¿Pasó o no pasó? Si eso es así, yo no necesito un profesor, pongo una máquina que enseñe, que evalúe y que sume al final el tipo raspado o no raspado. Sí es. Pero el profesor realmente es un juez y tiene que juzgar si ese alumno merece pasar o no. Bueno, transponiendo ese problema al mundo de la inteligencia artificial, cuando trabajamos en estos temas, uno se tiene que preguntar, el problema no es si lo puedo hacer, el problema no es si va a haber una máquina que sea juez o policía. El problema es, ¿debe una máquina que no tiene capacidad intelectual ser juez o ser policía o estar vigilando el comportamiento de un humano? Esa es una pregunta clave que hay que hacerse. Yo quiero aderezar esa explicación, Luis. Cuéntame. Fíjese, bueno, antes que todo recordarle a nuestros oyentes que nos pueden ver en vivo por Facebook Live. Colocan en Google Facebook Live y el Séptimo Laberinto o la Visión Radio en vivo y nos pueden ver en vivo. Pero a esas reflexiones que estaba haciendo el profesor previamente,
yo quiero agregarle una. Hace poco se hizo un concurso de cuentos donde prácticamente casi una computadora logró componer el mejor cuento, ¿no? Entiendo que no lo ganó, pero estuvo a punto. También computadoras que imitan arte, computadoras que desempeñan o tocan algún instrumento específico y colocas a algún experto y no logra distinguir cuál composición y ejecución la hizo el ser humano y cuál composición o ejecución la hizo la computadora. El especialista en inteligencia artificial Edward Franklin dijo que los 3 grandes acontecimientos de la historia fue la creación del universo, la aparición de la vida y la aparición de la inteligencia artificial. ¿Está usted de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Fíjate, todo esto nos sorprende mucho porque el hombre no es capaz de hacer esa, o pocos hombres, digamos, son capaces de analizar algunas estructuras también que sean capaces de crear a partir de esa estructura estudiada, por ejemplo, en arte, en música, en literatura incluso. O sea, un cuento tiene una estructura, tiene una cadencia interna, tiene una introducción, tiene un cuerpo, tiene unas conclusiones. Claro, si tú alimentas un programa con las frases adecuadas y le das las leyes de concatenar y logras que una máquina aprenda cómo se hace esa estructura para escribir un cuento, un libro, yo no dudo que una máquina va a hacer eso casi mejor que uno, o una pieza musical. Porque detrás de todas estas creaciones hay matemática, en definitiva. O sea, hay mucha gente que dice que detrás de la música lo que hay es matemática. Detrás yo creo que quizás de la pintura también, de alguna manera, hay una cierta armonía, incluso hasta en Pollock, que es desordenado. Pero ¿por qué uno ve un Pollock? O sea, yo agarro y empiezo a echar pintura por ahí en el suelo y lo que hago es que me dan 4 palos y no sé, nadie me da $2 por eso, ¿verdad? Pero Pollock tenía una estructura de echar la pintura en el suelo y de tirar los botes. Patrones. Sí, patrones, estructura, técnica. Claro, todo eso no es fácil que una mente humana lo capte. Sin embargo, pongo un ejemplo, vamos a ponerle el ejemplo bonito y después pongo el ejemplo feo, ¿no? Digo, no, feo no, perdón, más duro para decirlo así. Tu mamá te va a entrar por la puerta, tu madre, ¿verdad? Y dice, uy, este muchacho tuvo un problema. Tu esposa te va a entrar por la puerta y dice, este viene a echarse unos tragos. O sea, y ahí hay un patrón, sí, quizás hay un patrón, pero me parece que el ser humano tiene un tipo de conocimiento, y ahí entra lo que yo también creo que es otro límite, que es el conocimiento intuitivo, que a veces no es por causas, a veces ni siquiera es por observación de cosas, sino que esto está muy propio de las mujeres. Tienen esa intuición que dice, esto es así. Dice, pero mija, ¿por qué dices eso? ¿Cuál es el motivo que te hace pensar que eso sea así? No sé, pero eso es así. No, es que fulano te va a echar una broma en ese negocio. Dice, pero ¿por qué? Si ese es un gran amigo, el tipo es buena persona, tiene todas las características de ser un gran señor. No, te va a echar una broma. Y al final resulta cierto. O sea, intuición. Hay un tipo de conocimiento en el cual quizás no hay patrones, no hay esas técnicas que la máquina no es tan fácil, no es fácil que las pueda copiar. Entonces, claro, ¿por qué nos sorprende? Y porque yo sí creo que, claro, que esto obviamente es un gran avance. O sea, que yo logre una máquina que haga ese tipo de trabajo, ese tipo de creación, ese tipo de actividad mejor que el hombre, es una cosa grande, siempre y cuando vaya acompañado de la ética, de nuevo, ¿no? O sea, yo creo mucho de que esto tiene, porque es que si no, bueno, terminamos en lo que a veces pasa, ¿no? Los grandes conocimientos científicos a veces han terminado en la creación de los grandes males del hombre, ¿no? Es decir, este avance y este conocimiento, que creo que es muy importante, tiene que ir de la mano de la ética y acompañado de la filosofía. Por eso me gustó tu programa, este programa de ustedes, ¿no? Que mezcla estos aspectos, porque no podemos separar lo científico de lo filosófico, de lo ético, de lo moral. No puede ser.
porque si no haremos monstruosidades, como se vio en el siglo XX. Hicimos monstruosidades, estamos haciendo cosas monstruosas con nuestro planeta, porque el avance científico está desgajado de lo ético. Entonces, yo sí creo que, como tú decías, Luis, sí, esto es uno de los grandes hitos, sin duda alguna, de los grandes hitos de la ciencia moderna. Sí, pero fíjate, Gerardo, y perdona sí. que te interrumpe, Sí, no te preocupes. Hay un tema que tú me estás dejando claro, que podremos tener cyborg, o podemos tener una robotina o un robot que haga una cantidad de cosas que nosotros como seres humanos tenemos que hacer, construir cosas, limpiar la casa, en fin. Pero sería lo que yo llamaría algo plano, porque no le está poniendo lo que nosotros los seres humanos tenemos, que es por un lado el amor, por el otro lado ese libre albedrío para decidir hacia dónde vamos. El propio descubridor del ADN decía en una conferencia que dio, y además tiene un libro fabuloso que se llama Cuando habla Dios, yo se lo recomiendo, es una cosa extraordinaria. Es espectacular ese libro, también lo recomiendo mucho. Espectacular, sí, espectacular. Y entonces él decía, nosotros tenemos llegamos los científicos hasta un punto en que necesariamente tenemos que recurrir a otras cosas, refiriéndose o a la religión o refiriéndose a otras cosas que no conocen, incluso hasta la inteligencia artificial. Y hoy día, cuando tú ves esas investigaciones que se están realizando, yo me quedé sorprendido porque conseguí la explicación de hacia dónde apuntaba, por ejemplo, la vacuna que está desarrollando ahorita, o la que está más avanzada en contra del coronavirus, que está desarrollando la Universidad de Oxford con un laboratorio privado. Y entonces resulta que antes un virus se curaba con un antibiótico que mataba no solamente el virus, sino que todo lo que conseguía, hasta incluso partes del cuerpo humano. Pero ahora no. Bueno, lo que pasa con la quimioterapia. Claro, pero ahora no, pero lo que me impacta de haber leído ese documento es que lo que se está apuntando es a darle información a las células para que las células puedan responder debidamente a lo que le está sucediendo a la persona en el cuerpo humano. Luis, ese tema que tú pones sobre la mesa es apasionante. Yo lo que estoy sintiendo es que se nos va a quedar corta la hora porque el tema da para muchísimo. Yo además de esa reflexión que tú haces, yo quiero poner sobre la mesa tres cositas rápido para el profesor. Una, preguntarle sobre cómo está la Simón Bolívar en el proyecto de incursión en Silicon Valley. Dos, cómo está Venezuela y los países latinoamericanos en general en un índice sobre inteligencia artificial que creo que sale todos los años. Yo en estos días lo revisé y vi que lamentablemente muchos de nuestros países latinoamericanos están en posiciones muy rezagadas en inteligencia artificial. Y yo sé que esta pregunta, si no la hacía yo, la iba a hacer Luis inmediatamente, que está relacionado con el tema de impacto socioeconómico, el desplazamiento de robots a los empleos de los seres humanos, la sustitución de empleos por parte de los robots. Alguien me decía en estos días, no, pero es que no importa, si un robot sustituye un empleo, entonces la gente se formará en programación de robots, pero no todo el mundo puede formarse en programación de robots. Hay una cantidad de empleos rutinarios que podrían desaparecer, que este periodista basado aquí en Estados Unidos, André Oppenheimer, maneja muy bien en su último libro. Y creo del público, tengo una pregunta, profesor, ya para hacerlo colapsar, que me indica el abuso o incursión de la inteligencia artificial en las redes sociales. Inclusive aquí en Estados Unidos uno se siente vigilado por la inteligencia artificial. Uno hace un comentario, ahí mismo le llega la publicidad del producto y uno siente que el libre albedrío se lo están manejando los programadores de inteligencia artificial. Pero antes de responder, yo le quiero dejar, además, lo quiero sobrecargar
con otra... colapso total. Va a colapsar. Me van a tener que repetir las preguntas porque no las anoté. Yo tengo un tema en mente y después ustedes me repiten las preguntas. Okay. Y es la siguiente. Recientemente, hará una semana que aparece un informe poblacional en donde se deja claro que de acá a 20 años la población mundial va a disminuir. Ahora, esa población va a disminuir, lo cual haría como mucho más rentable las investigaciones en el campo de la inteligencia artificial y de la robótica. Recibidas, pero antes ya va. Luis habló de un tema, Luis tocó un punto que quiero volver sobre. Luis habló del amor. Oye, esto con la inteligencia artificial es importantísimo porque, ya digo, hay cosas humanas que son humanas y que la máquina, me parece, no va a poder hacer. El amor, sobre todo, es una decisión. El amor es un acto libre. Realmente, obviamente, el amor tiene conexiones con los afectos, el amor tiene conexión con lo sentimental y con los sentimientos. Pero, ¿qué pasa cuando dos viejitos que ya ha pasado el fervor juvenil y ha pasado ya el enamoramiento de los primeros años y se siguen amando? Eso es una decisión que toman esas personas. Yo creo que eso una máquina no lo va a poder copiar. Igual que el amor de una madre que se levanta en la noche para atender a su hijo. Puede ser que una máquina se levante porque, digamos, la programamos para que se levante y le dé el tetero a un niño, pero el cariño, no sé, la atención, la decisión libre, creo que la máquina no la va a poder copiar. Quería anotar eso, es cuando Luis nombró el amor, es un tema que yo, bueno, es fundamental para el ser humano, ¿verdad? Y luego voy con las preguntas que hizo Eduardo, ¿no? Primero, Silicon Valley y la USB. Mira, ese fue un proyecto en el cual avanzamos bastante, llegamos casi a una firma de contrato. Lamentablemente no se firmó el contrato para que tuviéramos una oficina en Silicon Valley cuando empezó, mucho antes de estos problemas actuales del país. Ya antes había, digamos, rumores de que el país iba a ser, el país y sus gobiernos iban a ser, digamos, tener medidas punitivas, ¿no? Y la Universidad Simón Bolívar, aunque buena parte de su presupuesto o una parte la genera por ingresos propios a través de sus fundaciones, y que la oficina esa de Silicon Valley, que no era directamente de la Simón Bolívar, era de una de las fundaciones que funciona como una fundación privada, pero las personas que tenían que firmar el contrato vieron que era una universidad pública y finalmente no firmaron el contrato para poder tener esas oficinas en Silicon Valley. Yo no he abandonado el proyecto. Yo creo que cuando las circunstancias, las condiciones del país lo permitan, creo que nosotros tenemos que tener unas oficinas allí para poder llevar buenos proyectos de Venezuela ahí a la meca del emprendimiento y también para poder traer eventualmente proyectos, ideas y empresas para nuestro país, ¿no? O sea, que ese, digamos, no es un proyecto que yo considere que haya muerto o que hayamos cerrado, pero por los momentos no se puede llevar a cabo. Tenías otra pregunta, Eduardo, que sí. Era... Latinoamérica. Voy a buscar mi chuleta aquí que me mandaste, Latinoamérica. Bueno, el posicionamiento, en efecto, como tú mismo lo dijiste, en los índices, lamentablemente Latinoamérica no está en los mejores índices. Venezuela, nosotros hay un índice, bueno, no es solo de inteligencia artificial, pero es el índice global de competitividad y el índice global de emprendimiento, que tiene mucho que ver con estos temas. Durante muchos años Venezuela estuvo como en la línea media de esos índices, pero bueno, de hace ya unos años para acá no aparecemos en los índices porque muchos de esos índices necesitan información gubernamental y el gobierno no ha entregado esa información. Entonces simplemente nos han sacado de los índices. Entonces no sabemos muy bien en qué posición estamos. Cuando las cosas se pueden medir, pues hemos caído muchísimo. Sin embargo, por ejemplo, en el índice global de calidad de educación superior, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar se ha mantenido gracias en buena medida a la cooperación internacional, a que mantenemos buenos vínculos de cooperación
y que nos mantenemos en contacto, entre otros, con la gran diáspora venezolana que hay por el mundo. Yo te puedo decir que en el grupo de mecatrónica éramos en el momento más de 17 profesores de plantilla, de planta, en el departamento. Hoy quedamos 4, pero yo, por ejemplo, tengo cursos de posgrado que he podido dar por el apoyo y la colaboración de esa gente que está afuera, que por estos medios Zoom o por estos medios digitales han dado clases, seminarios, etcétera, y mantenemos ese contacto. Y gracias a esa movilidad de nuestra gente, en algunos de esos índices nos mantenemos aún en las posiciones de hace 8, 6, 10 años. Yo sí creo que en general, en América Latina, nosotros, quizás con excepción de Brasil es uno de los países que tiene más investigación en este tema y en todo, ¿no? Universidades como Campinas o la Universidad de Sao Paulo tienen una ubicación excelente. Colombia ha crecido muchísimo. Tiene una universidad como la Universidad de los Andes, que es una universidad privada, que también ha ganado muy buen posicionamiento. Y Colombia ha crecido en todos estos temas, en general de tecnología y de inteligencia artificial en particular. Tenías otro tema que era el del trabajo, me parece. Sí, el empleo. El empleo. El impacto del empleo. Sí, claro, eso, sin duda, eso va a pasar. Yo creo que eso va a pasar y habrá que tomar medidas para mitigar, digamos, para minimizar el daño. Pero es como cuando inevitablemente el vehículo de gasolina, digamos, llegó y, digamos, hoy en día tener un caballo es más caro que tener un carro de gasolina. O sea, porque tiene hoy en día un caballo es porque es un artículo de lujo, ¿no? Y puede mantenerlo, puede tenerlo en un sitio especial. Y el carro desplazó definitivamente al carro de caballos, o sea, el vehículo de motor desplazó el carro. Esto va a pasar, no hay duda alguna que la máquina y los robots van a desplazar en muchos trabajos repetitivos, ya lo ha hecho. Por ejemplo, la industria del automóvil, yo he tenido suerte de visitar una fábrica, por ejemplo, de Opel, y prácticamente, no sé, podría haber en la planta 10 empleados, simplemente viendo que los robots hicieran su trabajo. Por si había alguna emergencia, estaban literalmente, pero literalmente de brazos cruzados. Mientras los robots soldaban, ellos estaban allí como diciendo, bueno, por si pasa algo, tengo un botón rojo para detener la cosa. Pero, y los algoritmos los algoritmos y las redes sociales versus libre albedrío. Ah, sí, voy con eso. No, pero una anécdota, fue tremendamente impactante para mí ver que de repente sonó una alarma en una especie de timbre en toda la fábrica, y todos los robots quedaron como suspendidos así en el aire, unos con la punta de soldadura en el aire, todos paralizados, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice, no, es que tienes que darle 10 minutos para que los humanos se coman la merienda o vayan a almorzar o se tomen agua. O sea, la parada era para que los humanos pudieran hacer, ir al baño, las cosas humanas, y las máquinas están paralizadas. Cuando volvían a su puesto de trabajo sonaba otro timbre y las máquinas seguían donde se habían paralizado. Bueno, lo otro que tú dices, oye, lo de las redes sociales es angustiante. De verdad, esa cosa de que a uno Siri o no sé quién, o la de Google, ¿no? Perdón que Alexia nos está viendo ahí, ¿no? Alexia. ¿Qué necesitas? Siri o Alexa nos oyen y que de repente, de verdad, que uno habla de, oye, vale, la nevera como que no está bien, y de repente, ¡pam!, te ha pasado para banda de nevera. Dices, no, ya va, ¿qué pasa, no? Eso me ha pasado y es realmente, como dicen mis muchachos, es creepy. Eso es bastante. Estoy hablando del billete de lotería, a ver si me llega por correo, el billete ganador de lotería. No, todo lo que sea venderte te va a llegar, pero regalarte no. Sí. Oye, ciertamente. De verdad que allá hay una invasión, me parece a mí, de la intimidad, que sí, que es un poquito preocupante, ¿no? Sin llegar a aquello que decía algún político venezolano, no voy a decir que nos vigilan por las cámaras de la televisión. No creo que llegamos a eso. No creo que llegamos a eso, pero ciertamente yo sí creo que este es otro de los aspectos éticos, que eventualmente, bueno, ya hay regulaciones, y creo que esas regulaciones van a ir en aumento. No para quitarnos libertad, sino justamente para regular. Fíjate que en este asunto yo creo bastante en eso, que primero va la práctica por delante y luego, bueno, hay que hacer las regulaciones para evitar el abuso de la práctica, ¿no? Si hay abusos, sin duda alguna me parece que
que hay que regular. Tampoco se puede admitir, pues no sé, la promoción de la pedofilia o todas estas cosas que hemos visto en internet tan lamentables. Sí. Obviamente eso debe tener un reglamento, debe tener una ley, debe penalizarse y debe caerle a la persona que lo haga pues con todo el peso de la ley. Sí. O sea, la ciencia no puede estar desgajada, no puede ir porque se puede hacer, entonces lo hago. Ese principio es muy malo. Y ese principio lo ha usado el hombre, la tecnología y el hombre y la ciencia durante todo el siglo XX. Como se puede hacer, lo hago, y entonces si lo puedo hacer, como lo puedo hacer es bueno. No, esa fórmula no es verdad. No todo lo que puedo hacer es bueno, y no todo lo que puedo hacer debo hacerlo, aunque pueda hacerlo. Ciertamente esta entrevista, esta conversación más que entrevista ha sido realmente grandiosa y queda mucho para más cosas, pero sí nos gustaría comprometerte y comprometernos de tener otra conversación contigo sobre este mismo tema para vale, con gusto. ¡Wow! Muy bien. Perfecto, bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, profesor. Pues esto ha sido un programa de lujo. Muchas gracias a los oyentes y bueno, tengan buenas noches, cuídense mucho. Chao. Nos saludamos. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Saludos, gracias.